el santo amigo de los niños y jóvenes, San José de Calasanz. José de Calasanz nació en 1557 en un pueblito llamado Peralta de la Sal. Además de él, había otros 7 hermanos en su familia, por tanto, el más pequeño. Sus padres eran Pedro Calasanz y María Gastón. Pero lo mejor que podemos decir acerca de don Pedro y doña María y de su familia es que vivían la fe cristiana de manera fervorosa y muy práctica. Oraban cada día e iban a misa juntos. Nuestro amigo José de Calasanz no solo aprendía las cosas buenas de memoria, sino que las metía en su corazón y las practicaba. Desde pequeño también aprendió a rezar el rosario. Congregaba a sus amigos y dirigía la oración para que también ellos practicaran todo lo que aprendían con sus padres y hermanos. En casa José de Calasanz recibió una buena educación, pero la hazaña más grande de su niñez ocurrió en una lucha que tuvo contra el gran enemigo de la humanidad. Sí, como te lo cuento, cuando don Pedro y doña María enseñaron a sus hijos que el enemigo de Dios es el maestro de la mentira y el ángel de la oscuridad, José tuvo una idea genial. Entonces hay que pelear contra él, hay que acabarlo, y así Dios, su plan de amor, saldrán adelante en la humanidad. Y salió corriendo a las afueras del pueblo en una zona llena de árboles, pues pensaba que el enemigo de Dios estaba escondido en aquella zona de Peralta, entre las sombras del atardecer de aquel verano. Llegó al bosquecillo. José vio una sombra en lo alto de uno de los olivos y creyó que allí estaba el enemigo de Dios. Subió más alto, amenazándole de muerte e invocando el nombre de Jesús y de la Virgen María. Desafortunadamente, nuestro amigo José de Calasanz cayó sobre el suelo, quedó adolorido y con el sentimiento de que había perdido aquella batalla, pero no la guerra definitiva contra el enemigo número 1 de Dios y de la humanidad. Le dijo mirando desde abajo a la sombra: No me vas a vencer, nos veremos las caras más adelante. Dios siempre se empeña en comunicarse con nosotros. Comenzó en José con esta pregunta en su interior: Señor, dime, ¿qué debo hacer y qué puedo hacer por ti? Poco a poco se fue creando en su interior una convicción que venía de Dios. Cuando José enfermó seriamente con fiebres muy altas, el padre de José estaba muy triste y no sabía qué hacer para que su hijo sanase. José le dijo con decisión a su padre: Por favor, si quieres que me alivie, déjame ser sacerdote. Así que el buen padre accedió a este deseo divino y su hijo José quedó sanado inmediatamente. José de Calasanz entonces se hizo sacerdote. Calasanz llegó a Roma porque él quería llegar a tener un cargo importante, pero esperen, las cosas se van a complicar poco a poco, pero Dios le irá mostrando un camino mejor. En la ciudad de Roma había miles de niños que vagaban por la ciudad sin hacer nada bueno, haciendo más mal que bien. Así sucedió que mientras caminaba por una de las calles romanas, vio un grupo de niños desarrapados jugando a las cartas, usando palabras feas y peleándose. Fue entonces cuando escuchó dentro de su corazón una voz de parte de Dios que le decía: Haz algo por estos niños, sé como su padre y enséñales a vivir como mi hijo Jesús te ha enseñado.
Entonces nuestro amigo Calasanz supo cuál era verdaderamente su objetivo de llegar a Roma. En Roma he encontrado la manera definitiva de servir a Dios, haciendo el bien a los niños pobres, y no los dejaré por nada del mundo. Así iba comprendiendo que Dios le pedía que fuera él y no otro quien comenzase a hacer de esa idea un invento maravilloso, un regalo para los pobres. Viendo Calasanz que la educación de los niños pobres era tan importante para que la buena voluntad de ellos echara raíces profundas, intentó pedir ayuda en otras asociaciones religiosas, pero le dijeron que no. Pero déjame te cuento. Encontró un sacerdote en una parroquia. Él se llamaba Brandani y le pidió que si habría una escuela para los niños pobres, y él le dijo que sí. Y este invento, obra del Espíritu Santo, le puso el nombre de Escuelas Pías, escuela para los pobres. Se enseñaba la piedad y las letras, pero enseguida contó con colaboradores generosos, algunos sacerdotes y otros laicos que se conectaron con su sueño de educar y evangelizar a los más pobres. Pero sucedió que un día, estando en una escalera para instalar una campana en el patio de la escuela, dio un resbalón y cayó al suelo, rompiéndose la pierna y la cadera. Tuvo que guardar cama. Llegó a la escuela un hombre muy avanzado en edad, muy sabio y gran profesor de latín. Le dijo al padre José que estaba decidido a quedarse con él para siempre, como profesor de aquellos niños. El padre José accedió. Se llamaba Gaspar Dragonetti. Otro acompañante y colaborador de Calasanz fue el joven Glicerio Landrani. En aquel entonces, cuando Calasanz, superior general de la nueva congregación religiosa, fundó la primera escuela fuera de Roma, concretamente en la ciudad de Frascati. José de Calasanz puso la nueva congregación al amparo de la Virgen. El nombre completo de esta nueva familia religiosa en la iglesia se llamó Congregación Paulina de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Un día, mientras Calasanz caminaba por una callejuela de Roma, tuvo una visión que le marcaría lo que iba a ser su vida como religioso. Una muchacha joven y desarrapada se le acercó llorando y desconsolada le dijo: Padre José, soy la pobreza y todos me huyen. Fue entonces cuando el padre José quiso taparla, pero ella desapareció. Es algo que parece no tener importancia, pero Calasanz sintió que Dios le pedía que en adelante debería ser pobre y dedicar toda su vida a los pobres, con una fuerza todavía mayor, a través de la educación y la evangelización. El 8 de agosto se aprobó la nueva orden religiosa Escolapia, que perdura hasta el día de hoy. Por ello, pidió al Papa que tuviera el rango de orden, que era algo más estable y más duradero. Para ello, tuvo que convencer a mucha gente que comenzaba a oponerse a su idea y a su trabajo. Para nuestro amigo José de Calasanz no fue nada fácil. Calasanz siempre sembró esperanza, obediencia y docilidad a los planes de Dios. Por eso su frase favorita y siempre repetida era: dejemos obrar a Dios. Pero él nunca dejaba de orar. Estaba convencido de que en la aparente ausencia de Dios, Dios tarde o temprano vencería sobre el malo. Calasanz moría el 25 de agosto de 1648, con 91 años de edad. A pesar de tanta persecución y sufrimiento, hemos de decir
que Él y su obra siguen vivos. Hoy, los escolapios somos una bella realidad que sigue anunciando que Cristo resucitado está vivo, al estilo de nuestro santo fundador. Ser escolapio es un camino de santidad, alegre y gozoso, sirviendo desinteresadamente a niños jóvenes y especialmente los más pobres. Los escolapios no buscamos honores ni privilegios. Nuestra vida es sencilla y nos preparamos para ser buenos educadores y evangelizadores. Ha sido un honor haber estado contigo, contándote la historia entrañable de este santo amigo de los niños. En muchas partes del mundo, niños y niñas y jóvenes cantan a diario. Hubo un hombre que pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre que supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. San José de Calazán, San José de Calazán, supiste dar tu vida por los demás. San José de Calazán, San José de Calazán, supiste dar tu vida por los demás, enseñándoles a amar.